Manifestación de la materia. Toda materia manifestada está sujeta a polaridad y por tanto en su organización genera una energía de movimiento, desde el norte al sur, siendo su parte álgida el intermedio, pues en cada movimiento de atracción y circuito existe una fuerza a su vez revulsiva solo superada a partir del punto muerto de inflexión. Todo lo que supera el punto medio pasa a sur y todo lo que no lo supera queda en norte, convulsionando de nuevo en espirales de atracción. En ambas partes existen puntos neutros libres de carga, que solo toman su polaridad en relación a la necesidad, por presión o depresión, creando así un equilibrio y generando una expresión cuántica de cada evento. Expresión fundamental sobre el cuerpo humano. Esta regla se repite en cualquier función fisiológica, creando dos valores de energía fundamentales, una inicial en el punto neutro de equilibrio donde las fuerzas se juntan, unas pasan a norte y otras a sur, siendo esto mismo el mismo número infinito, el 8 tumbado, expresando así que todo vuelve en cada una de las elipses del sistema desde el norte al sur, e invirtiendo su polaridad en el retorno, creando también un sistema toroidal. De esta fuente y de su confrontación nace la vida misma, pues todo movimiento es vida y genera vida, pues de la vida sale vida, como del movimiento genera más movimiento. De este movimiento cíclico se crea una segunda energía, de la cinética y de su gravitación, pues generan un circuito cerrado en todos sus aspectos, bien sea de fluidos, gases, o lo que quiera que ocupe, y por tanto crea un nuevo campo magnético, que también está sujeto a polaridad, y el conjunto de campos ampliados en su conjunto, crean un nuevo campo enérgico que a su vez, por la misma ley que fue creado, crea otro en su exterior, y en todos los internos sigue existiendo movimiento, por tanto en los externos también, hasta el punto final de máxima extensión, la cual está condicionada a velocidad, fuerza, y características tanto biológicas como químicas. De la conciencia a la experiencia como norte a sur, pues solo en la conciencia de cada célula es posible su existencia, pues sin conciencia es, sin norte ni sur, por tanto no se manifestará al menos parte de la materia inicial precisa de conciencia, aunque alguna la tome como resultado de la necesidad por las fuerzas que la obligan. Cuando realmente se ha manifestado ya posee el espíritu de su existencia, todo lo que sume a la conciencia mínima es suma conciencias superiores, cada organismo, cada parte de cada cosa, cada ser, cada planeta, cada universo, forma parte de la conciencia colectiva a la que pertenecemos. Por tanto somos energía de la misma forma que somos materia y somos conciencia de la misma forma que existimos, al menos en este plano de existencia, pues la conciencia que se sepa no tiene por qué ser bipolar, pues solo son los planos, aunque es indudable que tiene conocimiento de tal cosa. Para nosotros los humanos salir de la polaridad es entrar en una nueva dimensión, por tanto hemos desarrollado esa metafísica, por el simple hecho de que exista la posibilidad en nuestra imaginación, pues, de la conciencia, y en el desarrollo de la experiencia usamos el arte como máxima expresión, y el arte es metafísica pura, tal cosa aplicada a las leyes universales lo convierte en una nueva, que es la belleza como máxima expresión, y en la experiencia del viaje acompañado del amor, pues el amor precisa de alguien más, pues el amor de uno solo es ego puro, y no tiene valor alguno, siendo la misma cosa. Según se siembre el campo con la misma semilla puede dar trigo o castus. El buen pensar no es más que el conocimiento puro y nítido de la expresión de la conciencia en uso de la existencia como un mapa terminado en sus finales, pero completando cada uno de sus pequeños pueblos día a día. Incluso en la polaridad o dualidad dentro de cada uno de los polos existen polaridades inversas, citando así su definición. En realidad una polaridad no es en sí más que la mayoría de sus polaridades diminutas en su signo, pero posee el contrario también, es a través de ello lo que sigue generando movimiento y dirección. Nada es totalmente positivo o negativo, pues solo son estados de la materia cambiante en sí misma. Este dato es importante para comprender el comportamiento de la dualidad cuántica, que no es otra cosa que un mar de posibilidades de miles de millones de microorganismos conscientes sujetos a la misma ley. Si no fuera así serían permanentes y se repelerían, para continuar únicas. Contrariamente a esto, los mismos polos con el mismo signo en determinadas formaciones se repelen, pues romperían la dirección norte-sur bien por su exceso de materia o energía. Los circuitos cerrados quedan sellados en sus energías. La generación de toda materia es fundida por su polaridad, dando lugar a cuerpos superiores en orden direccional norte-sur,
las células han de unirse por sus polos opuestos para hacer signos de atracción en su energía, y como ellas todo en el universo. De la enfermedad. Como bien podemos entender que cualquier síntoma que alerta a los organismos superiores de nuestro cuerpo vienen producidos principalmente por cortocircuitos de polaridad conciencia e información, por tanto en la mayoría de los casos sus circuitos se reducen a su espacio interior permisible, cerrando y sellando su propia estructura, y generando así el aislamiento y repeliendo energía y polaridad. Esto puede ser producido por presión en su estructura o por la generación de cambio de sus trayectorias en campos magnéticos cercanos, que obligan a cambiar su orden natural norte-sur, pasando a girar en sentido contrario solo por fuerza gravitacional o electromagnética. Dicho también que cabe resaltar que su movimiento giratorio está sujeto a vibración, y esta tiene que ver con el sentido polar, es decir, si en una sinfonía instrumental un solo instrumento que esté fuera de tonalidad o de medida puede dar impresión de que todos los músicos están desafinados, además de causar distracción y exigir más esfuerzo para el resto para lograr no irse fuera de parámetros, el organismo funciona igual como una sinfonía, y el universo es la sinfonía de la vida. La reestructuración vibracional es posible por ultrasonido, pero en realidad es un reseteo de todos sus órganos, como cuando metemos en una botella distintos tipos de arena con diferentes tamaños y le damos orientación permanente y la sometemos a su vibración adecuada, se asentarán por peso y presión. Eso puede hacer la vibración ultrasónica, pero en un organismo hay peculiaridades que en su reseteo las pierden, pues como bien sabe el buen músico, la afinación en 440 en parámetros normales no es todo lo aguda que debiera, y muchos alcanzan su afinación de manera auditiva mucho más precisa, de la misma manera que lo hace un gran cirujano en su concentración en una mesa de operaciones. Por tanto cabe resaltar que todo elemento ha de saber cuándo está en sintonía y cuándo no. De su conciencia depende su éxito. Las células para reponerse han de saber qué ocurre, y a nivel atómico igual, al menos para saber en qué se ha de transformar. Es curioso que toda la medicina actual está basada en el tratamiento externo hacia el interno, y posiblemente sea esa polaridad de pensamiento el error, pues todo funcionamiento ha de ser correcto desde el interior y desde la partícula más ínfima. Toda pócima que se ofrezca en ese sentido no servirá nada más que para tapar y hundir el verdadero problema. Si entendemos tal cosa y la tomamos al menos como hipótesis de una posibilidad, entenderíamos que la mayoría de las enfermedades son psicopáticas y creadas muchas veces sin darnos cuenta por nosotros mismos, debidas a todo tipo de adversidades, sobre todo nuestros comportamientos, que en muchos casos no es otra cosa que la simple relación de quién somos realmente y cómo nos comportamos en medio social, provocando desajustes muy importantes en nuestro organismo. Eso es visible cuando alguien nos grita y nos pasa un escalofrío por el cuerpo, todo se percibe, o cuando nos ofuscamos ante alguien la presión sanguínea se sube a la cabeza. No es necesario ser un gran científico, pero sí un buen observador, el daño que nos hacemos y todos los campos vibracionales que generamos. Por todo ello la enfermedad existe como un contrincante en nuestra existencia. Por tanto estar sano tiene mucho que ver con ser puro. Es indudable que estar en sintonía con uno mismo es reorganizar cada célula de nuestro cuerpo,
Cada pensamiento que tenemos es alimento para nuestras células, y organiza la energía molecular de nuestras células. No se puede curar una enfermedad de alguien que no se siente curado, es imposible, y lo contrario es tan posible como que estamos vivos, pero todo esto va mucho más allá de la fe, pues la fe es corta. Si no llegas a la comprensión de que tú lo creas posible no será suficiente, solo es posible en mentes claras, y el trabajo de ellos es acompañar y ayudar a los que no lo alcanzan, como lo uno es lo otro, de tu comprensión norte, a su ayuda sur. En realidad los estigmas están hechos, solo ocurre que algunos a veces están dormidos y despiertan más tarde, pero es inevitable. El victimismo pues forma en muchos casos parte en su ADN, cambiarlo aunque es posible, nunca depende de nuestra voluntad, sino de la de sí mismo, a no ser que se produzca un shock o un cortocircuito en su ADN o paradigma si no es. Así no ocurrirá. Cualquier psicopatía en un positivo será signo de aprendizaje y su mal será un bien, pues lo hará más robusto. La debilidad no está en otro lado más que en el espíritu, en su conciencia iniciada, por tanto para fortalecer a un individuo es ahí donde hay que empezar a curarlo. Si él despierta, se curará solo. Es cierto que muchos se curan lo hacen por creencia ciega en alguien. En cualquier caso lo importante es que tome conciencia de que no solo es posible sino que se va a producir. Estas energías son fundamentales para sanar, y se deben tener en cuenta las contrarias generadas por pensamientos del receptor y el que ofrece. Por ello la balanza de energías ha de estar compensada para casos normales y superada para casos extremos. La reflexión fundamental es que el momento de entender la materia física y química no podemos desligarla de su condición base que es su propia conciencia. Si lo hiciéramos estaríamos despreciando el conjunto para centrarnos en solo una parte. El comportamiento tanto fisiológico como electromagnético están igualmente relacionados y no solo eso que todas estas claves son la misma cosa. Por tanto un estudio serio y profundo siempre ha de tomar una visión completa del campo de las evidencias.